Hola dibujantes, bienvenidos a vuestro canal de dibujo. Hace tiempo que no subo vídeo, bueno, ya sabéis algunas de las circunstancias que he vivido últimamente. Y por esas circunstancias pues me di un capricho que llevaba tiempo, y ya os dije que llevaba tiempo detrás de ello, tenía un dinero ahorrado y lo dediqué a esto. Bueno, no es ni más ni menos que el iPad Pro de 12,9 pulgadas con chip M1. Y bueno, es el modelo con 256 gigas. Bueno, solo se vio una vez y ya está. No creo que vuelva a hacer un desembolso de este tipo así tan alegremente en mucho tiempo. Pero bueno, ya sabéis que en el canal siempre he aconsejado el tema de los iPad y demás para dibujo. Y bueno, pues en este caso quería probarlo, ya que es con la herramienta que más suelo dibujar, más que con cualquier otra. Y bueno, me ha gustado, pero no es recomendable para todo el mundo, ni mucho menos. Pero bueno, paso a explicaros un poco todo y os voy a dar mi opinión sincera sobre el tipo de iPad que creo que le puede interesar a cada uno de vosotros. Así que bueno, vamos allá. Bueno, lo primero que me llamó la atención del iPad y que me costó acostumbrarme es el tema del Face ID, que antes sabéis que el iPad tiene un botón y este no tiene ningún botón, se desbloquea simplemente con tu cara. Más cosas que bueno, que le distinguen un poco de los iPad que yo ya tenía, pues el USB-C, ¿no? Para tema de memoria y demás. Sí que os aconsejo que si vais a comprarlo no compréis el modelo de 256 gigas, vayáis directamente al de 128, es más económico y no merece la pena pagar el sobrecoste por los 256. Yo lo hice pues un poco por preocuparme de hacer copias de seguridad y demás, pero creo que no merece la pena. Y bueno, ¿qué es lo que he notado con respecto a otros iPads? Pues muy sencillo, o sea, va todo más fluido, obviamente, y va más rápido, pero poco más. Y ahí sí que os tengo que decir que bueno, tengo una pequeña decepción con el aparato. Todo lo que os he dicho en anteriores vídeos que podía hacer con el iPad 8 y que lo hacía igual o muy parecido al iPad que tenía anterior, al iPad Pro, que era de primera generación, pues en este caso me pasa lo mismo. Es decir, sí que es cierto que es más cómodo pues tener 800 capas abiertas. Os pondré un poco la diferencia de capas con respecto a un documento y demás, haremos pruebas luego, pero más allá de eso, poco más. Y sinceramente, yo me acostumbré a dibujar con un número de capas limitadas y no lo veo como un hándicap a la hora de dibujar. Es decir, que si eres un ilustrador y haces un tipo de ilustración, ya lo dije en la review del iPad 8 en su momento, y haces un tipo de ilustración muy normal, no necesitas para nada desembolsar mucho más dinero que el de un iPad 8. Por poner un poco las cosas en valor, creo que el modelo ideal de iPad sería el iPad Air. En cuanto a, además han sacado un modelo M1 con chip M1 en cuanto a calidad, precio y demás. Lo único, ¿por qué opté yo por el iPad Pro de 12,9 pulgadas? Pues sobre todo porque tengo problemas de visión. Pero bueno, realmente me voy adaptando a ellos. O sea, que perfectamente podría haberme hecho con un iPad Air y podría haberme ahorrado dinero, o incluso el modelo iPad Pro más pequeño. Sí que es cierto que se nota mucho la diferencia de pantalla. Este es el iPad 9, el iPad 8, no sé si lo podéis comprobar, pues obviamente sí que hay diferencia en la pantalla. Si veis un poco guarras las pantallas es porque tienen puesto el Paper Lake y realmente soy un chapuzas poniéndolo, así que bueno, lo he puesto fatal.
¿En qué se diferencia del otro modelo de iPad Pro que tenía? El marco es mucho más pequeño y eso hace que el conjunto, aunque tenga las mismas pulgadas que el otro iPad, el conjunto del iPad sea más compacto. Y bueno, sí que os diría que esto es un capricho. Y si tenéis que optar por un iPad Pro, porque queréis una pantalla grande, yo me decantaría por modelos anteriores. No creo que a día de hoy merezca la pena el chip M1. No sé si en el futuro valdrá la pena, pero a día de hoy creo que no merece la pena. Podéis optar por modelos más económicos. Incluso ya os digo, con el más económico de todos, que sale muy bien de precio, que es el iPad 9 en este caso. Sacarán el 10 este año, supongo, o no sé si lo han sacado ya. Pero creo que con el iPad normal, básico, podéis hacer prácticamente todo lo que se puede hacer en un iPad Pro, pero sí que es cierto que va todo un poquito más lento. Bueno, yo estoy acostumbrado. No he notado diferencias en cuanto a la pantalla laminada. No he notado diferencias, no sé si lo habréis visto, con el modelo de Apple Pencil 2. Lo único, bueno, si das dos toques así cambias la herramienta, pero puede llegar incluso a ser incómodo, porque hay veces que es tan sensible que le das sin querer y te cambia la herramienta sin quererlo. Así que, sinceramente, yo a lo mejor soy muy poco exigente, pero no he notado una diferencia abismal con un modelo, ya os digo, raso, el iPad 8. Lo único, el tema de las capas. Si sabéis lidiar con eso, como yo me he acostumbrado y lo habréis visto en muchos de mis vídeos, creo que no merece la pena, sinceramente, gastarse el dinero en un iPad Pro. Ni mucho menos. Pero bueno, vamos a hacer alguna pruebecilla para que podáis comprobar con vuestros ojos cómo se desempeña el iPad con respecto al iPad más básico. Vamos a abrir el Procreate. Vamos a abrir los dos a la vez. A ver que no me líe yo aquí con los lapiceros. Vamos a abrir los dos a la vez, vamos a ver. Y para que veáis pues cuánto tarda en abrir uno y otro. Tarda un poco más. Bueno, vale, no os voy a decir que no, pero bueno, no sé a vosotros. A mí, sinceramente, tampoco me importa que tarde un poquito más en abrirse. Y ahora vamos a abrir un documento de 1 a 4 normal en los dos. A ver. Prácticamente igual. Y vamos a ver el número de capas. No sé si lo vais a apreciar, os lo voy a decir yo seguramente. A ver. Información del lienzo. Perdón. Información del lienzo. A ver, lienzo. Información del lienzo. Vale, pues nos vamos a ir a capas. Y no vamos a ir a capas. Pues es un DIN A4 normal. Y en el iPad de 12,9, el iPad Pro, tiene un total de 480 capas disponibles. Y en el iPad normal tiene 25 capas disponibles. Pues bueno, pues como os he dicho, es una barbaridad, obviamente. La verdad es que sí. Vamos a probar con otro tipo de documento. Vamos a abrir ahora un DIN A3. Vale. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dar la información de lienzo e información de lienzo. Vale. A ver, capas y capas. Bueno, pues en el iPad 8 tenemos 2 capas disponibles y en el iPad Pro tenemos 25 capas disponibles. Bueno, 3 realmente, con la que está abierta 3 y 26. Bueno, para que os hagáis una idea de que sí, efectivamente hay pues una diferencia bastante elevada de documentos. Y ahora vamos a probar el estilógrafo 1. Sí que en el iPad Pro he tenido, como tiene más resolución y demás, y trabajo en formatos más grandes, he tenido que crearme un estilógrafo 1, pero con mayor grosor. Pero bueno, vamos a ver cómo funcionan. Pues hombre, no os voy a engañar, es mejor y más suave
el iPad Pro. O sea, es que tampoco quiero que os lleguéis a engaño. O sea, es así, es tal cual. Luego, tiene sus peculiaridades. Al no tener botón el iPad Pro de botón físico, pues tienes que hacer así, tienes que hacerlo de la garrita para cambiar de programa. Vamos a probar el Nomad, el programa 3D, pues para que veáis un poco, obviamente, pues si funciona mejor. Bueno, y como nuestro canal va de dibujar, pues obviamente vamos a probar a dibujar en el iPad Pro. Sí que es cierto que lo tengo desde hace tiempo, pero después de lo que me pasó, pues estoy menos motivado, incluso pues bueno, para hacer vídeos, para hacer un poco, para dibujar, para tener mis antiguos hobbies. Además, pues tengo mucho más trabajo que antes con la pandemia y demás. Y sí que es cierto que todavía no le he sacado provecho ni he hecho una ilustración buena. De hecho, no he perdido cualidades a la hora de dibujar, pero sí que es cierto que me cuesta motivarme y me cuesta encontrar temas por los que dibujar. Pero bueno, vamos a hacer algo muy rápido para que veáis cómo va, cómo se desempeña el iPad en el tema de dibujo, el iPad Pro. No sé, a ver qué me sale. Me espero cualquier cosa. Bueno, vamos a hacer algo más sencillo. A ver qué se me ocurre. Vamos a ver. Como siempre, empezamos con un boceto. Que las líneas se os pueden ir perfectamente. Podéis dibujar encima de las líneas que estáis haciendo sin ningún tipo de problema, porque esto es un boceto. Luego vamos a hacer encima, vamos a hacer el dibujo correcto, ¿vale? Me gusta mucho dibujar cosas también sencillas. Es que yo, con respecto a lo de los estilos, si me habéis seguido en redes sociales, si me seguís en el canal y demás, pues os habréis dado cuenta que no me caso con un estilo. Me gusta dibujar estilo cartoon, estilo cómic, ilustraciones un poquito también más de fantasía, ¿no? Me gusta también dibujar mucho dinosaurios, porque siempre me han gustado los dinosaurios de toda la vida. Pero bueno, me gusta hacer un poco de todo, no anclarme con una cosa. Si me anclo con una cosa me aburro. Como no me dedico a ello, pues me puedo permitir ese lujo. Aquí estoy utilizando la herramienta licuar, pues para cuadrar un poquito más al zorrito, ¿vale? Bueno, es un dibujo muy sencillo, como veréis, va muy fluido, el trazo va fantástico, la verdad. Vamos a hacer ahora, vamos a meterle tinta. Y ahora ya aquí sí que tenéis que tener más cuidado a la hora de entintar. Aquí sí que no se pueden cometer fallos. Bueno, se pueden cometer fallos porque estamos haciéndolo en digital. Pero si no. En analógico, o como toda la vida, como lo queráis llamar, ahí sí que hay que tener cuidado. Y yo soy un guarrete y siempre lo emborrono todo. Siempre que estoy haciendo un dibujo en tinta, me cuesta luego hacerlo limpio. Es una pena, pero bueno. Ya con los años, bueno, ya no así, con los años ya
lo hago un poquito mejor, pero anda que no me he cargado yo dibujos con la tinta. Muchísimos. Bueno, para que veáis lo de, le damos 2 toquecitos y cambia a la goma. ¿Veis? Una pijada como otra cualquiera, ¿eh? A ver. No me termina ni de convencer, además. Os lo digo sinceramente. Yo sabéis que soy muy sincero en el canal, para lo bueno y para lo malo. ¿Que es un bicho este? Pues sí, la verdad es que es un pedazo de bicho, es una máquina impresionante. No os digo, no os digo lo contrario, ¿eh? Pero que no hubiese pasado nada si no me lo hubiese comprado, pues también. ¿Que os podéis ahorrar un dinero? Pues también. Y más con la que está cayendo ahora. Y más con la que está cayendo. O sea, sinceramente, no os lo recomiendo. Es que, aunque, fijaos, aunque fueseis ilustradores, optad, o sea, si no tenéis más remedio, que tiene que ser, a ver, vuestro trabajo y demás, optad por el modelo de 128 gigas. Le metéis un disco duro y hacéis vuestras copias de seguridad de vuestros trabajos y punto. Porque es que lo que cobra el precio giga de Apple es una barbaridad. Pero bueno, yo me dije, mira, ya está. Una vez es una vez, tienes el dinero, te lo puedes permitir. Y ya está. Y ya no le voy a dar más vueltas, porque cuando uno hace algo, pues ya está, lo hecho está. Pero vamos, que ya que yo lo he hecho, os aconsejo que no lo hagáis vosotros. Si os lo podéis permitir, pues bueno. Pero si no, nada, cogéis el iPad Air y vamos, de sobra, ya os lo digo. Además que conozco gente que está en el canal y demás que lo cogió. Un chico que es tatuador lo cogió y estaba súper contento. Si es que es suficiente, si es que no necesitas más. Y ya os digo que si lo que hacéis es dibujar y estáis aprendiendo, o es vuestro hobby, os gusta y os queréis introducir en el dibujo digital, vamos, os vais a por el iPad 9 y de sobra, de sobra. Es que vais a poder hacer esto mismo que estoy haciendo yo, con menos capas. Bueno, pues las vas fusionando. Yo vamos, tenéis procesos míos y podéis fijaros perfectamente, yo voy fusionando. Lo único que hay que hacer es perder el miedo a fusionar. Pero si cuando dibujas de manera tradicional no tienes esas opciones de capas ni de historias. O sea, es que es así. Así que yo ya os digo, os recomiendo el más normalito y adaptaros al más normalito. Vais a poder echar para atrás, vais a poder echar para adelante, como siempre. O sea, no hay problema. Bueno, pues ya que estamos, vamos a darle un poquito de color. Voy a utilizar esta técnica para colorearlo, que es con la herramienta lazo. Voy a hacer así todo el color. Esto no lo suelo hacer, suelo colorear de otra forma, ya me habréis visto en otros vídeos. Pero bueno, esta también es válida. Vamos a hacer así el contorno con la herramienta lazo. Además que la herramienta lazo de Procreate está muy bien, está genial. Ahí está. No he mirado referencias, no sé muy bien. Ahora mismo voy a colorear de memoria un zorro, lo mismo meto la pata, pero bueno. Yo creo que es todo naranja menos el pecho y la punta de la cola. No sé si las orejas también, ahora mismo dudo. Por dentro, ¿no? Por dentro son blancas, yo creo. Vamos allá.
una vez hemos terminado, le damos al puntito ese y ahora también podemos añadir, si hay alguna zona, por ejemplo esta de aquí, vamos a añadirla y le damos al puntito. Que hay alguna zona que no queremos colorear, le damos a restar, aquí, le damos a restar y a ver, por ejemplo, que me ha salido yo, no sé. Bueno, si hacemos así, restaríamos de la selección, ¿vale? O sea, ahora fijaos, si pintamos, ¿veis? Esa zona, ¿veis? Pero bueno, vamos a colorear, así es más sencillote. Y bueno, voy a coger estas zonitas de aquí y la voy a rematar un poquito. Vale. Ahí está. Vale, bueno, vamos a ocultar el boceto y ahora vamos a hacer una cosita que me habréis visto en otros vídeos, pero bueno, como hace tiempo que no subo vídeos, para refrescar la memoria. Vamos a darle aquí, vamos a dar a bloquear alfa. Esto lo que hace es que solo puedes colorear sobre el contenido de la capa, que en este caso es el color que hemos hecho, ¿veis? O sea, en esta capa, en la de color, hemos bloqueado alfa y ahora solo vamos a poder colorear aquí, como si lo tuviésemos seleccionado. Bueno, para que veáis el ejemplo, vamos a ver. Si yo hago así, yo no estoy coloreando fuera, solo estoy coloreando en lo que nosotros hemos hecho, ¿vale? En la capa que nosotros tenemos. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a pintar estas zonas de blanco. ¿Veis? No me salgo del dibujo. Bueno, mira, para que lo veáis mejor, vamos a poner un fondo. ¿Veis? No me salgo, ¿vale? Eso es. Yo creo que la parte de aquí también es blanca. Un poco el morrillo. Pero vamos, no lo tengo muy claro. Bueno, es un zorro un poco raro. No parece mucho un zorro. Bueno, ¿qué queréis? Ha sido así lo que me ha salido. Lo siento. Es un poco malo, pero bueno, el dibujo, pero bueno, vamos a colorear estas zonitas de aquí. Yo creo que en el canal voy a empezar a subir contenidos de dibujos rápidos, porque al final yo creo que es la mejor forma de enseñaros. Ya os he enseñado muchas cosas en otros vídeos y creo que este tipo de contenidos, bueno, puede surgir en algún momento, pero yo creo que me voy a dedicar más o a entintar o a hacer bocetos o a colorear. Creo que el contenido del canal va a ir por ahí. Aparte que no voy a poder hacer contenido tan seguido como ahora. Bueno, aquí tenéis todo el proceso grabado desde Procreate con la opción de exportar el proceso del dibujo y demás. Y simplemente en este proceso lo único que vais a observar es que hago la técnica de siempre. Crear una capa en modo multiplicar y con tonos rojizos darle el sombreado para darle un acabado un poco mejor al dibujo. Os dejo también este par de videoprocesos en los que estaba un poco más inspirado, pues para que veáis lo que se puede hacer con el iPad y bueno, que no difiere mucho a lo que veníamos haciendo en el canal anteriormente. Bueno, simplemente quería deciros que como siempre os dejo abajo una recomendación musical y espero que os cuidéis mucho, que dibujéis mucho, que es una manera de evadirse un poco de todas las malas noticias que tenemos últimamente y es algo que nunca os va a hacer mal y creo que os va a motivar a seguir adelante con todo y siendo muy optimistas, ¿vale? Que Dios os bendiga a todos. Voy a intentar subir contenido, pero bueno, ya sabéis que cada vez es más difícil. Prometo seguir haciéndolo, pero los vídeos seguramente se espaciarán más en el tiempo. Así que un saludo a todos, cuidaos mucho, hasta luego.